Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría me da darle la bienvenida a la porción de Noah, Noé en castellano, ya en nuestro cuarto año. Hoy queremos tratar el tema el arca y el Mesías y vamos a ir empezando a ver qué es lo que el Evangelio ha tenido que decir de las porciones y cómo ellos no solo se inspiraron en el Testamento de los antiguos, específicamente en la Torá y en los profetas, para explicar su mensaje, pero también cómo el Evangelio funciona como un ente de revelación con respecto de lo que nosotros conocemos como la Torá del Señor. El año pasado, en nuestra tercera edición de esta porción, vimos el tema de la justificación, que es un concepto bíblico que está en toda la Biblia, que más que solo hallarlo en el Evangelio, vemos cómo Dios imputa su justicia sobre una persona, en este caso Noé, y nos capacita para vivir. Justificar es la imputación de la justicia de Dios y la capacitación de Dios para vivir como un practicante de esta justicia. También lográbamos ver cómo Noé pudo entender qué animales eran aptos o limpios o puros, traducen, pero apto es la mejor palabra, y cuáles no lo eran debido a la revelación que Dios traía sobre él o había traído sobre él. Nuestra lectura hoy empezará en el capítulo 7 y versículo 13 y vamos al tema. Dice así: en este mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Ham y Jafet, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. En primer lugar, me llama la atención que no haya dicho Noé y su esposa, sino que haya mencionado los hijos primero, y esto seguramente tiene que ver con la relevancia en cuanto a la historia que estos tendrán una vez hayan salido del arca. Pero, como lo ha dicho el versículo 11, y esto lo tenemos como contexto y usted lo puede leer, el día 17 del mes segundo del año 600 en la vida de Noé, es decir, ya vemos que Dios guarda un calendario, ya vemos cómo el primer mes empieza más o menos en lo que para nosotros en el siglo XXI es marzo o abril, y cómo el segundo mes sería entonces más o menos abril o mayo. Para que usted tenga una fecha más o menos de cuándo esto pudo haberse dado, este año, 2024, el día 17 del mes segundo, en el calendario bíblico, un calendario que es el que rige todos los tiempos bíblicos y que es el que rige cuando han sucedido las cosas, esa fecha fue 25 de mayo, por ser este año un año bisiesto. Ahora, entraron 8 personas. Al parecer todavía no había hijos. Ahora, el Evangelio, y valga la redundancia, nos va a dar una enseñanza y vamos a ir de una vez ahí, vamos a aprovechar para hacer una corrección a una traducción. Y yo quiero invitarle para que usted vaya anotando estas correcciones para que cuando usted ya tenga la lectura de la Biblia anual, usted en lugar de leer año con año un error gramatical o un error de traducción, usted ya pueda entenderlo como la misma Biblia quiso darse a entender. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: porque el Mesías o el Cristo han traducido, también padeció una vez para siempre por los pecados,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Aparentemente este versículo no tiene algo que ver con lo que estamos tratando en Génesis. Sin embargo, yo lo he querido leer porque el contexto que aporta a los versículos que vienen es importante. Dicho esto, el versículo transmite que Jesús murió una sola vez, es decir, no se lo puede matar más de una vez, sino que una sola vez en el madero, a diferencia de los sacrificios levíticos que habían que estar haciendo uno tras otro. Y esto lo hace Él para conducirnos a Dios por medio de su propia carne, que no fue un espíritu, fue una carne semejante a la carne humana, y resucitó con un cuerpo espiritual. Y esa es la razón por la que nosotros lo vemos atravesando paredes, apareciendo y desapareciendo. Y luego viene el versículo que quiero que traduzcamos, pero también yo quiero invitarle a ponerle la lógica de una lectura contextual, aunque esto esté en el castellano, que no es como se entregó, o sea, que es una traducción. De todas maneras, yo quiero que usted le ponga la lógica contextual. Y seguimos hablando de Jesús, que dio su cuerpo por los pecados de los humanos y que murió una sola vez y que resistió en cuerpo espiritual. Algo de lógica tendría que tener el siguiente versículo. Sin embargo, vemos cómo lo traducen. Dice, en el cual también. Estoy utilizando la versión Reina Valera actualizada. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé, y aquí vemos por qué vamos a tratar este versículo en relación a nuestra porción, es por el nombre de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Esta arca fueron salvadas a través de agua pocas personas, es decir, 8. Justo lo que el versículo ha dicho. Pareciera ser entonces, si hacemos esta lectura del versículo 19 y 20 que hemos hecho en Primera de Pedro, que Jesús, después de resucitar, se fue a predicar a unos gases, a unos espíritus, a unos seres incorpóreos que estaban encarcelados a quién sabe dónde. Y esto es muy curioso porque esta idea no la encontramos ni en el Testamento de los Antiguos ni en el Evangelio, no hay otros datos. Lo que sí hay son suposiciones de muchas personas que ignoran la historia, que ignoran que la Biblia no puede contradecirse y que tampoco hacen una lectura. Bueno, si estamos hablando de que Jesús resucita, ¿qué tiene eso que ver con Noé? ¿Qué tiene eso que ver con espíritus encarcelados? ¿Quién sabe dónde? ¿Y por qué se menciona a Noé mientras Dios esperaba que él construyera un arca en la cual 8 personas fueron salvas? Ahora, ¿cómo es la corrección? Y esto es lo que yo le pido que usted que anote. En el manuscrito griego original de la carta de Primera de Pedro, bueno, vamos a pensar que tal vez no es el original, pero en los manuscritos más antiguos que se tengan, que probablemente vinieron de una idea aramea, sin el probablemente lo digo, pero cuando vamos al texto griego, el texto este fue escrito todo junto, es decir, no hay una separación de palabras. En primer lugar, los manuscritos que se escribieron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, iban todos de corridos. No había puntuaciones, no había palabras, no había, por ejemplo, si yo fuera a escribir en este momento, mi casa es roja, la palabra mi está separada de la palabra casa está separada de la palabra es, o el verbo es está separado de la palabra roja, para que tenga sentido para nosotros. Sin embargo, un lector castellano, si todo estuviera junto, le parecería raro, pero de todas maneras podría traducir mi casa es roja, a pesar de que parecería una situación bastante rara. Lo que sucede entonces es que cuando históricamente se ha ido al texto y se ha separado, se separaron las palabras ein o kai, en o kai. em, Y estas 3 palabras quieren decir en quien y o también. Eso quiere decir en quien
también. Por eso es que el versículo ha traducido el cual también fue y predicó. Pero estas tres palabras, Enoch, Enoca, es como se dice Enoch en griego. Por lo tanto, la forma correcta de interpretarlo esto, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta el mensaje y la revelación del Evangelio es la siguiente. Yo le invito para que me acompañe. Primera de Pedro 3:19 dice, Enoc fue y predicó. ¿A quién predicó? A los espíritus, es decir, a las mentes que estaban encarceladas o encarcelados. Verso 20, que en otro tiempo fueron desobedientes. Esta es una cláusula. Está hablando de que el Mesías dio su vida por la humanidad y resucitó. Y luego pone un paralelismo diciendo Enoch también, similarmente a la obra de Jesús, él fue y predicó a personas, no son espíritus incorpóreos. La palabra ruach en hebreo se refiere al ánimo de una persona, se refiere al corazón, pero también se refiere a la mente de una persona. Y en este caso es como se lo debe interpretar. Enoc entonces fue y predicó a mentes encarceladas. Claro que sí, y esto lo veremos cuando leamos el desempeño de Enoc. Solo quiero terminar de hacer el resto de la traducción. Versículo 20, que en otro tiempo fueron desobedientes. Esta es una cláusula. Segunda cláusula, dice, en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca, dice, fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Y si usted lo lee así, es contextual con la Biblia, respeta el texto, está traducido directamente y es lógico, tiene una secuencia lógica. Entonces, nos resta investigar qué fue lo que pasó con Enoc para que nosotros entendamos la referencia que Pedro está haciendo después de hablar de la muerte del Mesías. Para ello tenemos que regresar a Génesis, Bereshit capítulo 5, versículo 21 y lo leemos desde ahí. ¿Cuándo Enoc? Recuerde usted que estamos leyendo esto porque el Evangelio nos ha enviado acá. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalem, la de 65 años. Y anduvo Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 365 años y engendró hijos e hijas. El versículo 22 nos dice cuánto tiempo fue la vida o lo que Dios quiere registrar de la vida de Enoc. Versículo 23. Ahora sí dice, y todos los días de Enoc fueron 365 años. Es decir, Enoc vivió hasta la edad de 365, a diferencia de todas las personas que vivían en esa época más años. Versículo 24. Y anduvo Enoc con Dios y no estuvo, no fue más, porque Dios le tomó. Cuando Matusalem tenía 187 años, engendró a Lamec. Varias cosas que queremos hacer como conexiones. En primer lugar, Enoc no se fue al cielo. Esto es una mala traducción, porque nadie puede entrar al cielo sin recibir un juicio antes. Nadie puede entrar al cielo sin haber recibido el perdón de sus pecados. Y porque en Juan capítulo 3, nuestro Dios y Mesías le dijo a Nicodemo, nadie nunca subió al cielo, nadie nunca ha visto a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Enoc? Enoc no fue más. Dios lo tomó. El Evangelio luego, en el capítulo 11 de Hebreos, nos enseña que lo trasladó, lo traspaló del lugar y seguramente murió en otro lugar. Pero no es que se ha ido al cielo. Ahora bien, quiero dejar una línea de pensamiento lógica también con usted, y es que cuando eh, Matusalem, el hijo de Enoc, engendró al nieto de Enoc, Lamech en hebreo, Enoc tenía 250 años, todavía estaba presente. Esto quiere decir que estuvo presente en la vida de su nieto Lamech, papá de Noé, 115 años. Lo que él nos indicaría que está haciendo el Evangelio es que está hablando de Jesús y quiere llegar a hablar de Noé en función de algo, pero hace una estación en alguien que, al igual que Jesús, está dando testimonio de la maldad
de la humanidad y de la necesidad de un Salvador. Lamej entonces escucha la predicación y el testimonio de su abuelo y a pesar de ello, y a pesar de que su abuelo es un portavoz de Dios, porque eso queda claro leyendo Génesis y leyendo también Hebreos, la gente estaba tan cautiva, la gente estaba tan descompuesta, la gente estaba tan ah, ensimismada, pero cautiva por el pecado. Su mente estaba tan cautivada, como ha señalado el Evangelio, que nunca pudieron ver, no se detuvieron a ver el llamado de Dios sobre sus vidas. Dios quería salvar, pero la gente estaba tan cautiva que no se dieron la oportunidad de, de escuchar la predicación. Y entonces llegamos a Noé. Noé entonces, él conoce que se está enfrentando a mentes cautivas. Por eso tampoco escucharon su mensaje, pero tampoco escucharon la oportunidad del pueblo de entrar al arca. Noé está construyendo un arca. Noé está haciendo un arca y aquellos que entraban en el arca serían salvos en la época del diluvio. Y esto entonces nos lleva a hacer la deducción que Pedro está queriendo que sepamos. El hablado de Jesús ha pasado por Enoc y ahora llega Noé. ¿Y cuál es la deducción? Dios usó esta arca en función de Noé como un tipo de Jesús. Es decir, de la misma forma como aquel que se somete a Jesús, aquel que sigue a Jesús, que se sube a Jesús, que se sube al conocimiento de Jesús, que sube a la revelación de Jesús, será preservado. De la misma manera, la persona que se subía al arca hubiera sido preservada. En este momento histórico solo lo lograron 8. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por eso es que el versículo 21 termina de afirmar y dice, sigo en Pedro, el bautismo corresponde a esta figura. Ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, los salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia a Dios. Y esto quiere decir entonces que de la misma manera en la cual Dios llamó a estas 8 personas a entrar en el arca y fueron preservadas, luego vino un sumergimiento de las aguas que representan la ira o vamos a llamarle la justa indignación de Dios. Cuando esto se da, estas personas fueron preservadas. De la misma manera, el bautismo es entender que nosotros al llegar a Jesús escapamos de la justa indignación de Dios en contra del pecado. Y así como ellos atravesaron las aguas del diluvio, nosotros atravesamos por medio de las aguas del bautismo, entrando en el arca de Jesús, llegamos a ese espacio divino por medio del cual nuestras vidas son salvas, nuestras vidas son preservadas. Y esta es la conexión entonces que tiene la, el Mesías con el arca. Lo que estaremos leyendo en función del arca, en función de lo que ocurrió, perdón, era un simbolismo de lo que el Mesías vendría a ser. ¿Cuántas personas vivían en la época de Noé? Muchas personas no lo sabemos, pero Dios no las salvó a todas. Sin embargo, justificó a Noé, justificó a su descendencia y de todas maneras la gente salió a seguir haciendo el mal, pero los preservó. Y esto tiene que ver mucho con nosotros porque en el Mesías nosotros llegamos a Cristo y debemos de empezar una vida distinta, una vida dentro del arca, una vida que incluya la pureza, una vida que incluya la aptitud de Dios, una vida que incluye la obediencia a su palabra. Y cuando nos salimos de esa arca y nos salimos a hacer las cosas que, por ejemplo, Cam hizo, vamos a pagar las consecuencias. Por eso, cuando usted lea la historia de Noé, no solo piensen que este hombre fue preservado de un gran diluvio por el puro hecho de Dios de preservar
No solo su promesa, que por supuesto es así, pero también por el hecho de que Dios iba a venir a la tierra, quería salvar, quería que supiera que hay siempre un remanente que es salvo, que es escogido. Con todo este cúmulo de ideas, yo le invito a que regresemos ahora a la narrativa del arca y que, habiendo leído el versículo 13, recordará usted que mencionábamos el versículo 13, en ese mismo día entraron Noé, sus hijos y sus tres mujeres con ellos. Todo esto fue lo que propició este desarrollo. Ahora leamos el versículo 14. Dice así: entraron ellos y todos los animales según su especie, todos los animales domésticos, ya veremos las particularidades, según su especie, todos los animales que se desplazan, es decir, como reptiles, sobre la tierra según su especie, todas las aves según su especie, y todo pájaro, todo lo que tiene alas, es decir, los insectos también, y vinieron al arca a Noé de dos en dos, en pares, de todos los seres que respiran o tienen aliento o respiración de vida. Es muy interesante porque se narra que ellos entraron porque vinieron al arca a Noé. Y esto es muy importante, que con el conocimiento recientemente adquirido, que el arca es un tipo de Cristo, lo que nosotros entendamos es que esta creación fue preservada porque escuchó también el mensaje desde el arca. Y el arca era un tipo del Mesías. Estos animales vinieron al llamado del Mesías, porque era lo que representaba el arca. Y dice que llegaron de dos en dos de todos los que respiran, ha traducido esta versión, pero en hebreo dice que tiene ruach, o de lo que en ellos hay ruach haim, y esto quiere decir viento, respiración de vida. Por eso me gustó que se hubiera traducido como seres que respiran. Verso 16. Vinieron macho y hembra de todo animal, como Dios le había mandado, dice esta versión, yo le coloqué ahí ordenado, y el Señor le cerró la puerta, dice esta versión, y yo le puse como traduce como dice el hebreo, aprisionó tras él. Lo que esto nos enseña es que Dios había dado un mandamiento, podríamos decir, la palabra es mitzvah, pero nosotros sabemos que la palabra mitzvah se refiere al orden según Dios. Entonces Dios le dio la competencia a Noé de que cuando él hiciera el arca, Noé iba a poder recibir, administrar, tener a todos los animales. Animales puros, 7 parejas, y animales no aptos, es decir, impuros, también 7 parejas. Pero todo esto venía porque Dios le dio un orden. Y lo que nosotros tenemos que conectar es que Dios ordena su creación. Cuando alguna vez nosotros hacemos algo bueno, esta no es idea nuestra, sino es el orden que Dios ha provisto y lo pone y lo coloca en medio de nosotros. Esto puede incluirse aún en Adolfo Hitler, que cuando alguna vez, si alguna vez él hizo algo bueno, este orden vino de Dios, porque toda dádiva y todo buen pensamiento descienden, y todo don perfecto, dice la Escritura, descienden del Padre, es decir, de la Escritura, de la inspiración de la Escritura, que se manifiesta en sus manos, a pesar de estar caídos. Eso quiere decir el orden. Y luego dice que Dios selló tras de él. Quiere decir que hizo como echar llave, diríamos nosotros en nuestro país, cerró, porque ya no habría un espacio. Porque Dios también es el que cierra la puerta para que alguien no conozca al Mesías. Versículo 17. Dice así: el diluvio, dice acá, duró 40 días sobre la tierra. Es decir, llovió 40 días sin parar, y podemos imaginar cómo fue la fuerza de esa lluvia. En nuestro país llueve mucho y provoca muchos problemas cuando llueve más de un par de horas.
podemos imaginarnos cómo estuvo acá. Dice que las aguas crecieron y levantaron el arca. Pero como el arca era Cristo, dice, se elevó sobre la tierra y esto es un simbolismo tan bonito que si estamos en el Mesías podemos elevarnos sobre cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Versículo 18 dice, las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Verso 19. Las aguas subieron tanto, la escritura se esfuerza por pintar una imagen correcta en nuestras mentes, sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Imagínense usted esto, todos los montes del mundo conocido o habitado fueron completamente cubiertos. Verso 20. Las montañas, fueron cubiertas y las aguas crecieron 9 metros por encima, es decir, 15 codos. La Biblia dice 15 codos y esta traducción nos da más o menos cuánto fueron, que fueron 9 metros para que tengamos una idea. Versículo 21. Y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, las fieras, los animales que se desplazan sobre la tierra y todos los hombres. Verso 22. Murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, es decir, todo lo que respiraba, todo lo que había en tierra seca. La escritura es muy enfática en convencernos que los únicos seres que pudieron haber sobrevivido a este diluvio eran aquellos que no necesitaban el aire para respirar, es decir, los peces. Versículo 23. Así fue arrasado de la faz de la tierra, es decir, pero ahora me sorprende porque cambia la palabra Ares por Adama, todo ser viviente. Fueron arrasados de la tierra, y esto quiere decir el mundo habitado. Fueron arrasados de la tierra desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Verso 24. Y así terminamos el capítulo de una vez. Dice, y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Para el momento en que se termina el versículo 24, entonces, es importante notar que Noé, estas 8 personas y los animales que las acompañaban han estado en el arca 190 días. Hablamos de los 150 que se nos dice en el versículo 24 más los 40 que llovió. Y yo lo digo para que usted pueda imaginar por un momento la protección y los milagros que Dios dio para que toda la creación que ahí se encontraba. ¿Qué milagros vieron? Y la respuesta y la razón de hacer esto es por qué se ven milagros, porque entraron en el arca. Y el arca era un tipo del Mesías. El milagro de la preservación de la vida, pero cualquier otro milagro que podamos ver en nuestras vidas. Aquellos que servimos al Mesías, aquellos que servimos a Yehoshua, a Jesús, es porque estamos en el arca. Así que estamos agradecidos por poder respirar, estamos agradecidos de que nos preserve, de que nos alimente, de que nos dé ropa, de que nos dé la oportunidad de dar testimonio. Y yo le invito a usted a reconocer en su vida que si usted es un creyente, ha entrado en el arca, como Moisés, como Noé y su familia hicieron, entraron en el arca. Nosotros hemos entrado en algo mejor que el arca, porque el arca era un tipo del Mesías. Hemos entrado en la preservación de la vida para la eternidad. En este orden de ideas, me gustaría despedir esta transmisión, invitándolo para que nos sintonice la próxima semana. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Hasta pronto.